Imagínate que naces en Latinoamérica y cuando eres muy pequeña te mudas a España con tu familia y estás siempre viviendo en pueblos de 3.000 habitantes o en ciudades muy pequeñas en el sur de España. Imagínate que tu sueño más grande fuera vivir en una gran ciudad, esas ciudades donde pasaban los conciertos, donde pasaban todos los eventos, y tú lo veías siempre desde casa, pero siempre era muy muy lejos de donde tú vivías. Y imagínate que tu mayor sueño de todos era vivir en el extranjero, tenías un póster gigante de Londres en la pared de tu habitación y en tu tiempo libre estabas aprendiendo inglés con canciones. Ahora imagínate que pasan 4 años y estás a punto de empezar unas prácticas de publicidad en una de las agencias de publicidad más grandes del mundo en la Quinta Avenida en Nueva York. Y ahora imagínate que pasan 2 años y ya no estás de prácticas, sino que manejas todo el departamento global de marketing, tu jefe es el CEO, estás yendo a los festivales de Cannes de publicidad y estás viajando por el mundo con tu trabajo. Y cuando estás ahí, con un trabajo estable, que te da muchas responsabilidades, que paga bien y que además te gusta el equipo, decides dejarlo todo para convertirte en creadora de contenido. Yo en mi caso no tengo que imaginármelo porque es exactamente lo que me ha pasado y hoy al fin quiero contaros todo aquello que ha pasado detrás del canal y que he estado en silencio durante un montón de tiempo, un montón de años, porque van a cambiar un montón de cosas y antes de empezar con esta nueva era, quiero contaros qué es lo que ha pasado y por qué estamos ahora hablando de esto. Antes de empezar quiero dejar una cosa clarísima y este no va a ser un vídeo en el cual os voy a decir que los trabajos tradicionales son horribles, que tienes que dejarlo todo ya porque estás perdiendo tu tiempo si no emprendes, si no haces contenido en redes, porque hay muchos vídeos de esos, esa no soy yo, esa no es mi mentalidad y aquí solamente os quiero contar mi historia y espero que os pueda dar uno o dos consejos que a lo mejor os ayude o os inspire en vuestra carrera profesional. Esta historia gigante hay que empezar en algún lado y en mi caso la vamos a empezar cuando yo estaba en Manhattan, en Nueva York, y era un momento en el cual yo lo tenía absolutamente todo. Estaba con la beca Fulbright estudiando un máster de comunicación en la Quinta Avenida. Me acaban de dar mi primer contrato a tiempo completo de persona mayor en una multinacional de publicidad en una de las agencias más prestigiosas del mundo, a escasos pasos de Times Square. Estaba viviendo en un piso con amigos, ya tenía mi grupo y además acababa de empezar a salir con mi novio. O sea, yo lo tenía todo, yo estaba súper contenta y me había costado un montón de esfuerzo llegar ahí, tanto para encontrar el trabajo como para hacerme mi grupo de amigos. O sea, había sido todo súper difícil y al fin lo tenía todo. Pero bueno, ya puedes estar pensando que a lo mejor esto no termina idílicamente y efectivamente yo tenía ya todos los papeles para quedarme en Estados Unidos, ya había hecho todo para que me dieran la visa y me pudiera quedar, estaba súper contenta porque además había sido súper difícil, había conseguido un trabajo a tiempo completo antes de graduarme, que era uno de los requisitos muy difícil y que yo lo había conseguido, así que yo tenía los papeles, estaba lista y se lo di a mi sponsor para que lo firmara y pues ya está, se me iba a quedar en Nueva York con mi vida perfecta que me había creado después de un montón de trabajo. ¿Qué pasa y cuál fue el problema? Que yo mandé todos estos papeles en marzo de 2020 y ya sabéis lo que pasó. Lo que podría haber sido uno de los mejores años de mi vida se convirtió en una cosa completamente diferente. Mis amigos se tuvieron que volver todos a sus países, yo me tenía que quedar porque era mi primer trabajo, no me iban a aceptar la visa si yo me iba, tenía que quedarme ahí y fue muy, muy, muy duro. Fue duro porque tenía que probar que era una buena trabajadora, como yo era la única que era internacional en el equipo, es como que yo me sentía muy insegura y quería realmente mostrar que era buena. Fue duro porque obviamente la pandemia en Nueva York fue súper complicada, pasaban un montón de ambulancias todo el rato, yo vivía cerca de Central Park, había una morgue, o sea, fue una situación muy complicada y fueron unos meses súper difíciles. Me acuerdo perfectamente un día que me fui sola a caminar, ya había mejorado un poco la situación, yo me sentía muy mal y fui a Times Square para ver cómo estaba y había 4 personas y yo si miraba, daba la vuelta y escuchaba los pájaros y yo no os puedo explicar lo que uno siente cuando está en Times Square y escucha los pájaros, escucha el silencio. Fue un momento súper estremecedor, yo sentí que estaba siendo parte de algo histórico, pero a la vez me sentí como un escalofrío dentro de mi cuerpo y como que no me quería quedar ahí y me fui, todo Midtown estaba casi vacío y fue una situación complicada, ¿no? Porque yo me había creado una vida y de repente sentía que esa vida estaba a punto de desaparecer. Y efectivamente así fue, tuve que irme de Estados Unidos antes de lo que pensaba y los últimos meses fueron difíciles, nunca tuve esa despedida que me hubiera encantado tener, nunca tuve un cierre dulce o bonito que me hubiera encantado tener
sino que tuve que irme bastante rápido, bastante regular y volver a vivir con mis padres después de todo el esfuerzo que había hecho para poder conseguir una vida internacional, que era lo que siempre había querido. Ahora sí, yo era completamente privilegiada, me pude quedar con mi trabajo, yo no me pasó nada muy malo de salud, entonces obviamente siempre dentro del privilegio, pero para mí personalmente fue devastador porque la vida que había tenido había desaparecido para siempre y no era que terminaba el COVID y iba a poder volver, ya está, mis amigos ya se habían ido, ya había terminado todo y pues estaba viviendo con mis padres en un pueblo pequeño en Andalucía y la verdad fue bastante duro. A todo esto yo estaba teletrabajando para Estados Unidos desde España y en ese momento mi canal de YouTube estaba creciendo bastante. O sea, fue cuando, digamos, pegó un boom, como lo podríamos decir. Y muchos me estabais escribiendo que queríais asesorías de beca, quería que os ayudara con el tema de las becas y cada vez más y más y más comentarios. Yo, como dije, no estaba en un muy buen momento, fue bastante duro para mí todo este proceso, pero sentí que tenía que hacer algo, tenía que hacer lo que sea para estar ocupada mentalmente porque no podía salir tampoco mucho de casa, no podía hacer muchas cosas y entonces se me ocurrió la idea de, vale, ¿qué pasa si monto un curso para conseguir becas y así puedo ayudar al mayor número de personas posibles con todo este proceso de estudiar en el extranjero? En ese momento quería hacer un pequeño cursito, lanzarlo a los 2 meses y entonces decidí grabar un montón de vídeos sobre un montón de becas de universidades que lo tenéis en el canal, ¿vale? Eso que veis ahí es la habitación de mi hermana que no estaba en casa en ese momento. Yo lo cogí como si fuera mi estudio personal y a mí me ha ayudado un montón el tener una rutina. Yo hacía guiones, los grababa y al menos aunque estuviera encerrada todo el día pues me sentía que estaba haciendo algo que me gustaba, ¿no? Y eso hacía un poco que pudiera sentirme mejor por haber perdido aquella vida que había construido y pues quedarme en casa hasta que mejorara la situación. ¿Y qué pasó? Yo estaba con mi trabajo a tiempo completo, era junior en ese momento y quería demostrar que trabajaba muy bien con la diferencia horaria de Estados Unidos. A la vez estaba también empezando con todo el tema de los cursos y obviamente decidí que es que no tenía tiempo para hacerlo todo y quería lanzar un curso, solamente un curso pequeñito y ya volver a redes. Lo único que eso al final no pasó así. Lo que empezó siendo un curso pequeño, luego pensé que quería que fuera un curso solamente para estudiar en el extranjero y otro especializado en Estados Unidos. Luego pensé, voy a hacer también una enciclopedia con un montón de becas y me empecé poco a poco a sumergir en un mundo gigante e increíble de creación de cursos, creación de contenidos, crear academias online y allí empezó toda esta aventura. A todo esto yo seguía con mi trabajo en publicidad y cuando la situación mejoró me mudé a Madrid para poder estar cerca de la agencia de publicidad que tenían ahí. Yo seguía trabajando para Estados Unidos, pero siempre con una base en España. Mi novio, que francés, había vuelto a París y entonces estábamos haciendo Madrid-París, Madrid-París. Yo encontré un piso, yo quería vivir en París, en Madrid, Madrid en el centro. Me mudé a la calle Fuencarral porque me encanta el follón. Y cuando yo llegué a Madrid, yo decidí que mi objetivo principal iba a ser lanzar la academia, lanzar los cursos. Para ese momento estaba más decidida que nunca que era lo que quería hacer. Y entonces me puse a tope a hacer todo para esta academia. ¿Qué pasa? Si nos ponemos en situación, ¿vale? Yo estaba en Madrid viviendo sola en un piso que me encantaba, espectacular. Pero bueno, yo teletrabajaba, mi equipo era global y en el tiempo libre, cuando terminaba de trabajar, me ponía a aprender a hacer una academia de cero. Yo no tengo ni un trasfondo en tecnología, ni en nada de eso, y yo decidí que no iba a comprar una suscripción, sino que iba a hacer una academia de cero. Entonces, lo que pasó en ese momento básicamente fue que yo tenía un salario que estaba bastante bien y yo usaba mucha parte de ese salario en aprender todo sobre cómo crear este pequeño negocio online. Entonces para mí yo siempre siento que toda esta inversión que hice de mi salario para el proyecto fue como el máster que nunca me pagué. Como sabéis, estudié gratis con la beca Fulbright en Estados Unidos y esta fue como la formación que yo iba aprendiendo sobre diferentes plugins, programas y cursos. Entonces yo estaba súper emocionada de al fin poder aprender estas cosas que me estaban encantando y cada vez me gustaba más y cada vez me gustaba más. Pero ahora, como también os quiero decir la verdad y no quiero como de verdad romantizar que era todo increíble, vosotros sabéis que a mí me gusta ser sincera, como os digo que estudiar en el extranjero tiene cosas buenas y tiene alguna realidad que a lo mejor al principio es más dura, también os quiero mostrar la realidad de lo que fue esto, porque vosotros imaginad que yo estando en Madrid, viviendo sola, yo trabajaba muchísimo, trabajaba un montón de horas, me ponía de 9 a 9,
de lunes a lunes. Además me había hecho daño en las rodillas desde que no podía hacer mucho deporte. Así que básicamente estuve 1 o 2 años que era o estaba viajando porque justo fue mi graduación, fui con la empresa a Cannes, a México, o estaba en Madrid viendo a algunos amigos de vez en cuando, pero sobre todo a full con el proyecto. Madrid es una ciudad que es súper viva, siempre que sales, sobre todo vivía entre Malasaña y Chueca, siempre que sales es cuando la gente va para tomarse una cerveza, es súper animada, y yo muchas veces me acuerdo momentos específicos en los cuales yo estaba realmente exhausta, y era un viernes por la tarde que empezaba un puente y estaba la gente afuera en un ambiente espectacular, y eran las 9 de la noche y yo estaba volviendo a mi casa para grabar un vídeo del curso, y aunque había momentos que yo estaba súper ilusionada, otros momentos fueron realmente duros, pero yo tenía este objetivo y yo quería conseguirlo. Echaba también un montón de menos el crear contenido para YouTube, pero es que no me daban las horas, era para mí imposible hacerlo toda la vez, os lo prometo. Bueno, así estuve durante este año, año y pico en Madrid. Sí que viví en Madrid, sí que intenté aprovecharlo lo máximo posible, pero es cierto que mi objetivo principal era sacar la academia, quería realmente lanzarlo y era para mí mi objetivo. Pero fue muy duro porque cuando tú vives solo y cuando te pones en este tema de trabajar y trabajar y trabajar, no te das cuenta y a lo mejor pasas unos cuantos días sin hablar con gente. Y yo me acuerdo de un caso muy específico en el cual, bueno, iba a ver una amiga, pero lo retrasé un poco porque tenía que grabar una cosa, quería hacer la página web, esto, lo otro, y un día me sentía como un poco mal, bastante triste, y me puse a mirar el calendario y llevaba sin tener una conversación en persona, o sea, conversación, ¿vale? Sí que hablaba todos los días con gente por teléfono, tal, pero en persona, unos 15, 16 días, algo así. Es una locura, algo de lo cual no estoy orgullosa, y no lo digo como para, os lo digo específicamente como para que veáis que no todo fue como maravilloso, ni todo lo que os digo es como súper ejemplar. Y ahí, bueno, ahí tuve que empezar a aprender lo que es el poner límites, porque no me los puse. Cuando tú estás muy emocionado por algo que te gusta un montón, sientes que no quieres parar, pero a veces el no parar también te puede dar factura. Pasar factura, no dar factura. Y entonces, bueno, siguiendo con mi trabajo en publicidad, también pasó una cosa bastante loca, y es que yo estaba de prácticas, empecé siendo junior y tenía solamente una jefa, que era la jefa de todo el departamento de marketing. Mi jefa se fue, es un gran conglomerado de publicidad, se fue a otra empresa dentro de el gran paraguas de empresa, y a mí me ofrecieron ser la manager global de marketing y llevar todo el marketing de la empresa. Y bueno, eso va para otro vídeo. Imaginaros, síndrome del impostor. Creo que tenía 25, 24 años en ese momento. Yo pensaba que no era posible, o sea, no iba a poder hacer. ¿Cómo iba a hacer yo eso? Y estoy inmensamente agradecida a mi antigua jefa, a mi nuevo jefe, a toda la gente que dijo que yo podía hacerlo, porque para mí fue un salto espectacular. De repente tenía una posición bastante avanzada para la edad que tenía, y nunca lo hubiera podido hacer si no fuera porque ellos confiaron en mí. Así que no, esta no es la historia de una empresa que te trata fatal y por eso te quieres ir de trabajo, sino que la realidad era que mi trabajo me trataban bien y me daban un montón de oportunidades. Mientras que hacía todo esto de la academia, yo seguía avanzando en mi carrera tradicional. Siempre he seguido como avanzando en mi carrera tradicional mientras avanzaba en el mundo de las redes. Entonces digamos que cuando más o menos estaba explotando mi canal de YouTube fue cuando me dieron este trabajo de manager de marketing. Entonces es como que las dos cosas avanzaban muy rápido a la vez y yo no quería parar con nada, obviamente. Yo fui a los festivales de Cannes de publicidad, vi cosas increíbles, vi como la flor y la nata del mundo de la publicidad. Fui a un lugar que yo jamás pensé, estudiando en la Universidad de Málaga, que iba a llegar a estar. Conocí a gente increíble y yo seguía haciendo todo eso mientras seguía con mi proyecto. Entonces, bueno, yo dentro de mi privilegio, que estaba en una agencia de publicidad gigante y que tenía una buena posición, le pedí a mi jefe que me mudara a París, que me trasladara a la oficina de ahí, porque a todo esto yo seguía con mi novio francés, seguíamos haciendo ida y venidas, y yo dije no, me voy a mudar a Francia, donde está él, por muchos motivos. Obviamente por él, obviamente, pero también porque yo sabía que quería abrir eventualmente algún tipo de figura jurídica para mi academia, y Francia es bastante buen país para eso, simplifican mucho los procesos para autónomos. Mi novio había empezado a emprender, tenía su propia startup, y yo también sabía que para mí personalmente, no solamente por él, iba a ser una muy buena oportunidad. París es una ciudad que para mí cumplía todos los requisitos de
ser ciudad gigante, creo que me gusta, que no está muy lejos de España, así que puedo visitar a mi familia si quiero, que hablo el idioma, yo quería vivir en la Unión Europea, seguir en la Unión Europea, así que ahí que me fui y me fui a París. Entonces, me mudo a París, ya estoy aquí. Y tú te imaginarías, ¡buah! Increíble, seguro que estaba súper contenta, ya a partir de ahí todo fue increíblemente bien. Y la verdad es que sí, pero la verdad es que no. ¿Por qué? Porque básicamente, tú imagínate, yo llego a París y, bueno, mi novio es aquí de toda la vida, pero yo no conozco absolutamente a nadie, yo no estoy estudiando con nadie, y yo sigo trabajando en un equipo global que tiene un montón de ventajas, entre las desventajas siendo que no tengo un equipo en persona. Entonces, yo sigo en una rutina muy, muy aislante. Yo empiezo a darle a tope a todo el tema de abrir aquí una, como si digamos, como autónomo, como freelance. Y ese verano, una tarde cualquiera, yo creo que tuve un cambio de mentalidad que lo cambió todo para mí. Como ya dije, soy una persona que no me gusta el riesgo. Y me acuerdo cuando estaba en este mundo de aprender todo sobre cómo hacer el negocio online y todo eso. Había leído en un libro que, bueno, entre las características de un emprendedor, los emprendedores como que les daba igual el riesgo, como que no les importaba el riesgo, eran como risk takers, como tomadores de riesgo, como que a ellos les gustaba, ¿no? Eso. Y yo no era así para nada y pensé, es que a lo mejor yo no puedo ser emprendedora. Pero si algo aprendido de esta vida es que no tienes que dejar que nadie diga cómo tú tienes que ser para hacer lo que a ti te gusta. Para mí, como siempre os digo, cuando conseguí la beca, yo siempre pensé que no estaba hecha para personas para mí porque había leído que eran para los mejores de la clase, los más inteligentes, y yo no me sentía así y aún así la solicité. Entonces, con todo eso de que no me gustaba el riesgo, como te puedes imaginar, yo nunca iba a dejar un trabajo que me trataban bien, que ganaba bien, que era prestigioso, que tenía muchas responsabilidades por la absoluta nada de no saber qué iba a hacer en redes porque era algo que a mí me gustaba. Salvo que yo creo que mi mentalidad fue cambiando cuando empecé a hacer un plan, cuando empecé a hacer una academia, cuando ya era algo real, cuando yo tenía bastante confianza de que iba a funcionar, pero obviamente, psicológicamente, yo tenía un salario, yo tenía un estilo de vida y yo no iba a dejarlo todo por algo incierto, porque yo no soy así, yo soy una persona que le encanta el riesgo y era algo que no iba a hacer. Entonces en mi cabeza me dije, vale, voy a dejar mi trabajo el momento en el cual con mi academia gane igual que lo que gano ahora. Entonces ahí, pues cuando tenga 2 salarios igual, pues ya sí, dejo mi trabajo y lo hago a tiempo completo porque no hay ningún riesgo. ¿Qué pasa? Algo que empecé a comprender, que a veces es más arriesgado el no hacer nada que hacer algo, es lo que llaman el coste de inacción. Y en mi caso el coste de inacción era ya muy alto. Y un verano específico, una tarde específica, me acuerdo como que simplemente me echa a llorar. Había ido de vacaciones con mi novio a ver a los padres en Bretaña y en el tren de vuelta estaba simplemente llorando, llorando y llorando. Y yo me di cuenta de que yo no podía seguir así. Yo estaba muy aislada, yo estaba trabajando sola todo el día, me había mudado a un país en el cual no conocía apenas a nadie, lo único que hacía era trabajar y me amargaba mucho el sentir que le había puesto muchísimo tiempo y que aún no había salido mi proyecto. Y decidí de que no iba a hacer esto como infinito, no iba a decir lo lanzo, o sea, me voy del trabajo cuando gane X dinero, porque yo ya estaba en un punto en el cual no lanzarme, no hacerlo, me iba a costar mucho más que hacerlo. Yo quería darle una oportunidad real. Yo me sentía muy frustrada por poder dedicarle las horas que yo le quería dedicar a este proyecto, del cual yo creía un montón. Y todo esto teniendo en cuenta que aún no había ni abierto, o sea, no había vendido ni un, ni un curso, nada. O sea, yo lo que quería hacer, pero no tenía como ninguna validación de que era algo que siquiera la gente le iba a interesar, le iba a gustar, le iba a ayudar en su mundo de becas y en su proceso. Pero yo decidí que iba a ir a tope durante un año y que en el verano siguiente yo tendría que haber dejado mi trabajo. O sea, yo me dije, esto es lo que voy a hacer durante estos meses, voy a ir ahorrando una parte del salario como para que al menos me dé para vivir unos meses después de haber dejado el salario, pero yo lo había decidido, yo empecé a hacer mi Excel, hice mis cuentas y yo decidí, no, es que lo voy a intentar y ahí me puse a tope. Llegamos a octubre y en octubre fue cuando al fin abrí la academia. Yo no puedo explicar para mí personalmente lo que significó abrirla, lo que significó volver a redes, decir que lo había terminado, lanzarlo, las primeras ventas. Estaba en una cafetería, se me escapó una lagrimita porque todo el esfuerzo que hubo detrás,
todo sacrificio personal y económico por lanzarlo, de repente es como que me valió la pena porque había creado algo y esa sensación no me lo va a quitar nunca nadie. El momento que tuve la primera venta, la primera persona, mi primer estudiante en la academia, fue algo que jamás voy a olvidar. Y te diría que ahí ya todo mejoró, pero todavía seguía con mis 2 trabajos, todavía seguía encerrada en mi casa. Vivo con mi novio en un departamento muy pequeño, vale, de 25 metros cuadrados en París, al cual no me quería mudar porque sabía que quería dejar el trabajo, iba a bajar mucho mis ingresos, entonces seguíamos aquí. Y yo durante esos meses que lancé la academia, sí que sabía que quería dar el paso, pero todavía no me atrevía y no sabía cuál era el mejor momento para hacerlo. Pero yo, aunque sea por algo personal, tenía que dar el paso y tenía que salir de ese bucle porque simplemente no era feliz. O sea, no era feliz estando todo el día en casa encerrada, trabajando, sin poder conocer a gente, en una ciudad nueva en la cual me sentía una extraña y no era como cuando había vivido en el extranjero en la universidad, que estaba estudiando con gente, trabajando con gente. De repente estaba sola, yendo de casa al gimnasio, del gimnasio a casa, y a veces me olvidaba que estaba en París porque lo único que hacía era eso. Así que ahí seguía trabajando todavía en marketing y con la academia abierta y atendiendo a los primeros estudiantes. Yo estaba súper contenta, el lanzamiento salió mucho mejor de lo que esperaba y sobre todo estaba súper contenta que la academia que había hecho yo siguiera funcionando. Pensaba que me iba a explotar, que hubiera hecho algo mal en la página web, pero seguía funcionando. La realidad, y algo que tenía que admitirme a mí, era que si yo me iba a este trabajo, iba a ser muy complicado después conseguir un trabajo parecido, porque era un trabajo muy específico en el equipo de marketing global, trabajaba para Estados Unidos. Y si yo, por ejemplo, dejo este trabajo, no es que a la vuelta estaría en el mismo mercado, sino que estaría en el mercado europeo, que no está mal, pero no es para nada el mismo nivel de muchísimas cosas que el Estados Unidos en el mundo de la publicidad. Entonces yo tenía una presión enorme de decir, es que si yo me voy a este trabajo y algún día quiero volver, va a ser súper complicado. Y en un mundo ideal me hubiera gustado seguir con las 2 cosas a la vez, pero yo tenía mucho miedo de que pasara el tiempo, pasaran los años, siempre iba a ser el momento de dejarlo, sí, ya dentro de poco, ya dentro de poco, y ese momento nunca iba a llegar. Y yo prefería irme a mi trabajo, probarlo a full un año, 100%, mi cabeza despejada, lo único que hago es esto, y si no funciona, volver a un trabajo tradicional, pero al menos realmente le di una oportunidad a mi sueño, que es un sueño que llevo desde que tengo 7 años, y abrí Windows Movie Maker por primera vez, que era algo en lo que yo creo, en lo que yo confío, en crear contenido que ayude a la gente a ser mejor académica, profesionalmente, a sentirse mejor, a dar consejos realistas sobre cómo conseguir becas, conseguir trabajos. Y entonces tuve que tomar la decisión. Y el tema del salario psicológicamente era algo que me costaba mucho. Es decir, ya no tendré este salario, un salario que me permite vivir bien, tranquila, que puedo hacer los viajes que quiera, que no me deja dormir por las noches. Obviamente es una situación súper privilegiada, pero me costó muchos meses y un trabajo mental muy grande y un viaje gigante el decidir de que me valía la pena en dejar todo este salario, esta vida que me había construido, por empezar algo completamente nuevo. Hay un libro que se llama La segunda montaña, creo que se llamaba, en la cual dice que muchas personas subimos la primera montaña, que las cosas que son en los trabajos, no como los más soñados, estables, que quedan genial, con el buen salario, tradicionalmente lo que la sociedad piensa que es genial, y yo siendo que había subido esa montaña, pero mucha gente se da cuenta de que luego hay otra montaña, que es la montaña de aquello que le gusta con propósito, lo que le hace ser feliz. Y yo pues decidí bajarme de esa montaña. Yo ahora estoy como en la parte más abajo de la montaña que yo quiero subir, que es la de crear contenido, crear la academia y vivir de esta aventura digital. Porque la realidad es que se pueden hacer riesgos calculados. Yo cuando dejé el trabajo, no es que lo dejé sin haber lanzado nada diciendo no sé qué voy a hacer, sino que yo ya tenía la academia abierta, todos los meses tenía nuevos estudiantes, estaba funcionando el método, la gente estaba contenta, ya tenía todo un plan de lo que quería hacer, tenía ya mis redes, y entonces cuando yo dejé mi trabajo no lo estaba dejando para la nada. Obviamente no me da ahora para tener una vida loca y probablemente no me dé para vivir en París, que es donde estoy viviendo,
Pero es solamente el principio y yo sé que es algo validado y no he dejado todo por la gran nada, que es, bueno, también está bien si la gente lo quiere hacer. Yo soy una persona que odia el riesgo y entonces para mí es un compromiso de riesgo, no es un riesgo que yo puedo coger porque confío mucho en mi proyecto, porque siento que estoy arriesgando más a no hacerlo que al hacerlo. Y en realidad yo siento que siempre puedo volver a trabajar en publicidad. Yo ya pienso que no, pero con todo lo que voy a aprender ahora lanzando este proyecto, con las redes sociales y con todo, si en algún momento decido que quiero volver a un trabajo tradicional, voy a poder hacerlo porque yo creo que tengo un muy buen currículum y que además estoy aprendiendo un montón de cosas. Así que siento como que no hay tanto riesgo y puede haber un montón de ventajas. Una cosa que parece un cliché es lo que siempre lees, lo que ves en los TikToks, lo que te bombardea la gente, pero es cierto que el dinero no lo es todo. Y a mí me costó un montón el salir de un trabajo estable, sobre todo viendo a tantos jóvenes, ¿no? Que lo pasaban mal con el trabajo y estaba en uno que estaba muy bien. No lo era todo. Y yo estaba en una jaula en la que tenía que salir. Y esa jaula, de nuevo, no hay nada malo con el trabajo, pero era un estilo de vida que yo no podía hacer más. Y entonces un día decidí que ese era el día y dejé mi trabajo. Mi trabajo llevaba, ya ves, estos 4 años, al final creo que fueron como 4 años, trabajando en la agencia de publicidad. Sí, mientras crecía mis redes, hacía la academia, hacía las dos cosas a la vez. Y necesité como una pequeña temporada como para volver a recuperar lo que es un estilo de vida normal. Volví a ir a tiendas de ropa solamente para perder la tarde y ver camisetas. Divagaba por las calles sin sentido alguno. Hacía cosas que yo sabía que, ¿sabes? Me hacían perder el tiempo, pero no pasaba nada porque yo necesitaba volver a reconectar con un estilo de vida más normal, más balanceado, más equilibrado. Eso nos lleva a la situación actual. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Y qué es lo que está pasando por estas redes, digamos? Realmente he abierto mi empresa en julio. La empresa se llama The Backstory Lab y básicamente es una empresa que se va a encargar de todo el tema de una academia, las redes sociales, crear información y ponerla divertida, cercana sobre cómo estudiar y trabajar en el extranjero de una manera que sea, ¿sabes? Como cercana, como que no me gusta ese discurso de tienes que levantarte por la mañana, ser 100% productivo, tal. Es como que yo pienso que se puede llegar a ser muy exitoso en una carrera sin tener que tener esta mentalidad tóxica de 100% trabajo, nada de descanso. Es curioso que lo diga ahora después de contaros lo que estuve haciendo, pero siento que puede haber un equilibrio. Hace unos meses que abrí la empresa, yo he empezado a hacer cosas por la tarde, a conocer a gente, intento conocer al mayor número de personas posibles porque es lo que echaba de menos, el salir de casa y hacerme amigos. Estoy empezando a crear mi vida en París, mi comunidad, y ahora es como que puedo salir de casa, voy a coworkings y me parece el regalo de la vida el poder a tiempo completo hacer lo que más feliz me hace, que es crear contenido, hablar con gente con la que puedo colaborar para este proyecto, poder dedicarme más abiertamente a todo el tema de la academia. Y todo eso no hubiera podido pasar sin vosotros. De hecho, hay un par de experiencias que yo os quería compartir que a mí me ayudaron muchísimo a dar el paso. Y es que básicamente durante estos años que yo estaba encerrada, trabajando todo el rato, que fueron para mí bastante duros, hice unas quedadas, una en Buenos Aires, una en Ciudad de México y otra en Madrid. Y el ver a gente, después de todo este tiempo sin subir contenido, que venían, me contaban cómo mi contenido les había ayudado a conseguir becas, a estudiar en el extranjero. Gente en países que nunca había estado, como México. Nos fuimos al Parque Chapultepec y éramos como 40 y pico personas. Y para mí eso fue, no puedo explicar la fuerza que me dio de decir, es que este proyecto realmente puede llegar a cambiar vidas, que es lo que yo quiero. Y no hubiera pasado si no fuera por vuestros mensajes, por vuestras historias, por estar aquí. Así que de verdad, hoy digo muchas gracias de corazón, porque todo lo que se va a venir ahora no sería posible si no fuera por vosotros. Una de las preguntas que me habéis hecho cuando dije que iba a hacer este vídeo era ¿por qué sigo aquí en Francia y no me he vuelto a España si en realidad no tiene nada que ver con mi contenido estar en París? Podría estar en España, que a lo mejor estoy más cerca de mi audiencia. Pero bueno, como ya sabéis, mi novio está aquí en París, a mí me gusta la ciudad, me encanta vivir en el extranjero, hablar diferentes idiomas, así que me gusta París. Y Francia como país yo pienso que está muy bien para emprender. No se habla mucho, la verdad, pero es un país que da un montón de ayudas para los creadores. Por ejemplo, ahora me estoy intentando meter en una aceleradora para mujeres emprendedoras que sería completamente gratuito, y tiene un montón de cosas
que hacen que para mí tenga sentido quedarme aquí. Además, me gusta y yo creo que darme un estilo de vida que a mí me guste y no simplemente hacer las cosas por trabajo. Entonces, yo quiero vivir en París, es la decisión que he tomado ahora. Y entonces, aunque eso significa que tenga que presionarme más para a lo mejor ganar más ingresos para poder cubrirme el alquiler aquí, eventualmente me gustaría mudarme algo más grande. Es un país que tienes que pagar impuestos más altos que otros. A mí me vale la pena porque para mí la verdadera libertad es elegir dónde tú quieres vivir y no tener que mudarte por pagar un poco menos o por lo que sea. Entonces yo aquí en Francia estoy bien en París. Entiendo que a mucha gente no le gusta vivir aquí porque el tiempo es un asco, llueve todo el rato, pero a mí no me importa y ahora que estoy empezando a crearme mi vida aquí, siento como que he, entre comillas, renacido. Hay momentos que lo pasé muy mal. Realmente fue difícil para mí tomar una decisión. No me arrepiento de nada de lo que hice. Estoy muy orgullosa y contenta por la oportunidad que me dio mi trabajo. Y eso no quiere decir que nunca vaya a volver. Simplemente que quería realmente dar una oportunidad a tiempo completo al tema de las redes, al tema de mi academia. Y al final lo hice y no sabéis cuánto pensé esto. O sea, ¿vale la pena hacer esto? Y es una pregunta bastante compleja de responder. En mi caso sí que vale la pena porque soy feliz haciéndolo. Hasta la parte más aburrida de administración, hasta los momentos de más incertidumbre, a mí me encanta hacer esto, me encanta pensar en nuevos correos para escribir, ahora han lanzado una newsletter que se llama Tips de Wada, en nuevos vídeos para hacer en el canal. A mí sí que me vale la pena, pero otra cosa muy importante, el otro día estuve como en una entrevista para un libro y era para chicos que están en adolescentes o que tienen 20 y poco años y me preguntaban qué tenía que hacer la gente para seguir mi camino y también quería dejar muy claro de que yo no pienso que emprender desde los 17, 18 años, o sea, no es el camino que yo te recomendaría. Yo ahora hay como todo un discurso en internet de tienes que emprender, no trabajes tradicionalmente, no vayas a la universidad. Y me parece un discurso un poco tóxico porque hay cosas increíbles que te puede dar el hacer la carrera tradicional. Como por ejemplo, yo he vivido en Bélgica, en Estados Unidos. He tenido un montón de experiencias espectaculares que no hubiera podido conseguir si hubiera estado en mi casa emprendiendo, levantándome a las 5 de la mañana para hacer un journaling, ¿sabes? Y mucha gente que yo conozco que es realmente exitosa en su carrera. Debería grabar un podcast llamado... ¿cómo se llama, Dios? Es que, mira, ya no puedo hablar. Detrás de la beca. Y voy a contar, vamos a hablar de historias exitosas, de gente en su campo. Y vais a ver cómo se puede encontrar un equilibrio entre vivir una vida que te gusta vivir sin tener que volverte loco emprendiendo, creando contenido, creando negocios digitales. Y si algo de lo que estoy orgullosa y agradecida es que realmente viví mi experiencia universitaria, realmente viví mi trabajo, aprendí un montón y ahora con todo eso decidí hacer mi proyecto a tiempo completo. Pero si hubiera empezado siendo mucho más joven, me hubiera perdido un montón de experiencias que es que ya nunca más van a volver. Es un trabajo tradicional, si tienes ganas, prueba lo que es la universidad, prueba lo que es conseguir becas, porque siempre vas a poder emprender, siempre vas a poder crear contenido a tiempo completo, pero una muy buena fórmula, que es lo que yo hice hasta llegar aquí, es seguir tu carrera tradicional mientras sigues con tu proyecto. Yo lo llevé un poco al extremo porque realmente quería abrir mi propia academia y todo, pero en realidad no tienes que llegar a este extremo, sino que simplemente puedes seguir con tu carrera tradicional, hacer contenido en el tiempo libre y cuando esté todo funcionando más o menos, pues ya, ¿sabes? Transicionas a esto. De hecho, yo lo podría haber hecho mucho antes con las colaboraciones con marcas, pero decidí que quería hacer una academia y entonces, ¿sabéis? O sea, puede haber sido una transición mucho más fácil la que yo elegí, pero realmente quería probar lo que era crear un negocio online de cero y esa fue la manera que yo elegí hacerlo. Empezaba a dejar el trabajo, yo estoy muy contenta, pero el tener tu propio proyecto también es una carga mental increíble. Es como que yo nunca termino, ¿vale? Ahora tengo como que forzarme a irme a dormir a hacer otra cosa porque si no te quedas durmiendo pensando en tu proyecto. Después, bueno, económicamente, ¿sabes? Yo estoy siempre pensando en cuál es la mejor manera de reinvertir lo que estoy consiguiendo con la academia para que mejore la academia, la experiencia del estudiante, los vídeos de YouTube. Entonces, es una carga mental que a mí me encanta tenerla, pero que es algo que
no siento que esté hecha para todo el mundo, ni tienes que sentir forzado, si a ti te gusta tu trabajo tradicional, de sentir que estás desperdiciando tu vida por no hacer un emprendimiento, que hay veces que parece que el mensaje es ese. Ahora hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente, pero ¿qué es lo que viene en el futuro en este canal y en todas estas redes? Un montón de planes, un montón de cosas que quiero hacer que ya vais a estar viendo, pero la verdad es que estos primeros meses está siendo una completa locura, porque cosas que quería haber hecho hace un montón de tiempo, no me ha dado tiempo todavía, pero oportunidades increíbles que no sabía que iban a pasar ahora están pasando. Por ejemplo, dentro de nada me voy a un viaje espectacular que me ha invitado el ministerio de un país, ya lo veréis, una locura. Me han nominado a unos premios a mejor creadora de contenido educativo de España, así que voy a Valencia para eso. Estoy empezando diferentes colaboraciones, hablando con marcas, haciendo los nuevos vídeos del canal. Tengo tantísimas cosas preparadas para vosotros y el saber que lo puedo hacer a tiempo completo es para mí un privilegio que nunca doy por sentado, ninguna mañana doy por sentado, así que sí, estoy contenta. Tengo ya la newsletter que os podéis suscribir, la he lanzado hace poco y se llama Tips de Wada, os lo dejo abajo. Voy a hacer una página nueva, el podcast ya os he hablado, de hecho justo ahora después de esto voy a grabar un episodio con un nuevo invitado que viene aquí. Una cadencia, ser más regular en redes, que es algo que aún no lo he podido conseguir porque he tenido que estar con todo el tema de abrir la empresa y están pasando muchísimas cosas. Una pregunta que me hicisteis, pensando a futuro, ¿cómo veo el ser creadora de contenido versus un trabajo estable? Es algo que me pregunto bastante, de hecho antes me lo preguntaba muchísimo más, porque obviamente uno pensará, buah, es que tú quieres seguir, o sea, te has dejado un trabajo tradicional para ser creadora de contenido con 60, 70 años, y la verdad es que yo he decidido que yo el pensar en 5, 10, 15 años era algo que me estaba dando muchísima ansiedad, no estaba yendo para nada, y ahora solamente pienso en este año. Intento ir trimestre a trimestre, medio año, y yo sé que las habilidades que estoy aprendiendo con todo esto, luego las puedo aplicar a cualquier cosa. Imagínate que estoy con los años haciendo todo este tema de becas, ¿no? Y algún día decido pues que, yo que sé, ya estoy muy mayor, ya tengo 40 años o lo que sea, no digo que 40 años sean mayor, pero imagínate que mentalmente ya no quiero hacer esto. Yo estoy segura que soy capaz de cambiar otros temas. Además, yo me he dado cuenta de que no tenemos que ya definitivamente encontrar nuestra pasión y dejar las otras actividades de lado. Por ejemplo, no sé si os acordáis que yo fui a Nueva York para estudiar fotografía. Y al principio me di cuenta de que no era lo mío y cambié a comunicación. Ahí me di cuenta de que yo no me voy a casar con ninguna idea, ninguna identidad que yo sea y simplemente voy a seguir mi instinto, mi curiosidad y lo que yo quiera trabajar. Ahora es este tema, pero la verdad no me preocupa tanto el que va a pasar dentro de 10, 15 años. Obviamente sí que es algo que tengo en la cabeza, ¿no? Porque cuando eres emprendedor no tienes esta estabilidad, este tejido social que tienes cuando, por ejemplo, tienes un trabajo a tiempo completo, pero he decidido que eso se lo voy a dejar a la Wada del futuro y ahora me voy a concentrar en hacer este proyecto algo de lo que pueda vivir bien, que pueda contratar a gente, que pueda crecer y sobre todo que os ayude un montón. Estoy preparando un montón de contenido nuevo en el canal, vais a ver que van a cambiar unas cuantas cosas. Obviamente seguiremos hablando de las becas, pero en todos estos años os he escuchado un montón y queréis que hable también de técnicas de estudio, de productividad, de trabajo, y son cosas en las que yo pienso que tengo un montón de ideas y de herramientas que os puedo pasar de toda mi carrera en publicidad, siendo ejecutiva de marketing, haciendo la carrera universitaria con el tema de las becas. Entonces tengo muchísimas ganas de grabar todo, pero no quería empezar esta nueva etapa de cero sin deciros nada y quería pasaros un poco por esta transición y por esta nueva era del canal. Ha habido momentos muy bajos en los cuales realmente he dudado de todo, si estaba haciendo lo correcto, si es el camino que yo quería seguir, y de las cosas que más me ha ayudado han sido vuestros mensajes, el veros en persona. Cuando me cruzaba un día en Tailandia, me encontré una chica que era seguidora del canal en una isla perdida, en las quedadas que hemos hecho juntos, todos vuestros mensajes, aunque a veces sea un desastre y no los puedo contestar todos, no sabéis lo que a mí me ha ayudado y de verdad no quiero parar de daros las gracias por haberme empujado y haberme hecho dar cuenta que es un camino que vale la pena ser vivido y que es una vida que vale la pena que la pruebe. Pido un poco de paciencia mientras me adapto a esta nueva vida y entonces sigo probando diferentes formatos y diferentes cosas, pero ya estamos de vuelta aquí en el canal. Dejadme abajo las ideas que tengáis de los vídeos que queráis en el futuro, teniendo en cuenta todas estas cosas que os he estado contando. Yo os dejo la newsletter si os queréis seguir, lo voy a lanzar cada 2 semanas por ahora, todo puede cambiar en cualquier momento.
y vamos a hablar de desarrollo personal, como estudiar en el extranjero con becas, y pienso que os puede interesar bastante. Muchas veces pienso en la Guada, que estaba en el último año de carrera y quería estudiar en Estados Unidos y pensaba que no era posible, la beca no la voy a conseguir, pero que poco a poco lo hizo aunque tuviera dudas, y tengo que darme el mismo consejo a mí, y te lo doy a ti también. Si hay algo que quieres hacer, que tienes muchas ganas, estás atascado, sientes que no vale lo suficiente, que necesitas prepararte más, te diría, ve a por ello, la vida es una. Haz un riesgo calculado, prepárate las cosas, hazte un buen planning y ve a por todas, porque estaré aquí contigo y nos vemos la semana que viene. Un beso.